Buenas tardes. Bueno, este es el Ministerio Restaurados por Dios. Estamos viendo la serie Una familia en el orden de Dios. Y mencionábamos que íbamos a comenzar a hablar con respecto a la esposa. Ya tuvimos algunas enseñanzas con lo más fundamental de lo que el hombre debe de entender con respecto a ser la cabeza del hogar. Recuerda, hablábamos de un lugar de responsabilidad, hablábamos de cuidado, y la Biblia lo decía muy claro, no al hombre casado, le decía ame a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia, como Cristo ama a la iglesia, y se entregó por ella y la santifica, la purifica, cuida de ella, y esto es como el fundamento, ¿verdad?, de lo que el varón debe de entender. Hay todavía más cosas que profundizar y escudriñar, pero si no existe ese fundamento, pues en vano es todo lo que vayamos haciendo. Eso es algo como muy claro, ¿no? Hemos estudiado, tanto aquí como en la iglesia, algo bien importante con respecto a la religiosidad. La religiosidad se enfoca en las formas. La vida cristiana se enfoca en el interior de la persona. Pueden estar correctamente las formas, pero si en el interior no hay un corazón renovado, no está el Espíritu Santo de Dios, en vano es todas las formas que nosotros podamos atender o hacer o querer mejorar o superar. Esto es algo importante. Entonces, hablando de esto, bueno, hablaba que el esposo debe de amar a su esposa, y hablábamos del amor sacrificial, del amor ágape, del amor de Dios, del amor que Cristo mostró a los hombres, ¿verdad? Entonces, hablando a la esposa, decíamos qué era lo que más enfatiza con respecto a la mujer en el matrimonio, la Biblia, y tiene un porqué, y hoy vamos a abordar un poquito ese porqué. Bueno, la sujeción. Y ese es el tema de nuestra enseñanza, la esposa y la sujeción. Vamos a Efesios 5:22. Efesios 5:22. ¿Está ahí? Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Dice: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Qué pasó ahí? Y aquí empieza algunas cosas en las mentes de las personas, ¿no? Tal vez el marido, escuchando estos textos, igual y no lo hace exteriormente, pero por dentro tiene la sonrisota, tal vez, ¿no? De decir, ay, te van a decir. Y la mujer igual y no lo expresa, pero por dentro empieza a tener un conflicto con esto de la sujeción. Y hay un punto claro, o tenemos que tener muy claro, que hay que aclarar. Usted léalo en su Biblia. Nunca llama al esposo a sujetar a su esposa.
La esposa es la que se tiene que sujetar voluntariamente. El esposo no va a poder sujetar a su esposa y lo único que va a empezar a participar es de acciones autoritaristas fuera de lo que Dios quiere. Al esposo lo llama ¿a qué? Amar a su esposa, a cuidarla, a sustentarla, a guiarla, a purificarla. Eso es el llamado bíblico, ¿verdad? Ahí lo dice muy claro. Entonces la sujeción, pues entendemos, es voluntaria. Claro, si la mujer no se quiere sujetar, va a haber problemas y va a haber situaciones dentro del matrimonio. Pero le decía, hablar de sujeción automáticamente causa diferentes reacciones o pensamientos. Hay mujeres, o tal vez hasta hombres, que les provoca descontento, molestia. A la mujer tal vez el mero pensamiento de decir tengo que estar sujeta, sumisa a mi esposo, puede despertar sentimientos negativos dentro del corazón de algunas mujeres. Y bueno, y aquí es el problema, ¿no? Existen conceptos distorsionados acerca de la sujeción. Existen conceptos distorsionados acerca de la sujeción. Por ejemplo, algunos piensan que la sujeción es una mujer que esté siempre callada, con la cabeza abajo, sin opinar, y como si fuera una esclava sin voluntad, ¿no? ¿Será esta la sujeción que Dios demanda en su palabra? No, ¿verdad? Por supuesto que no. Hay quien también, esto puede ser al esposo, puede haber esposos que piensen que la sujeción es complacer al esposo en todo, completa y totalmente. ¿Qué significa entonces estar en sujeción? Volvemos a leer Efesios 5:22, las casadas, dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Palabra importante, sujetas. ¿Qué significa esta palabra? Subordinar. Obedecer, bajo. Y viene de una palabra, es la palabra hupotazo. Y si separamos un poco más la raíz, hupo significa estar bajo, debajo, y tazo significa disponer, poner en orden. Es como podríamos, hasta a veces se llega a escuchar estas palabras en el gobierno, ¿no? Bajo disposición. Van a ponerlo bajo disposición. Esa es la construcción de esta palabra. Entonces la palabra sujeción significa una posición establecida que Dios le da a la mujer con el propósito de estar en orden en la familia. La palabra sujeción significa una posición establecida, ¿por quién? Por Dios, con el propósito de estar en un orden. Hablábamos muy claramente de esto al principio, ¿no? En enseñanzas pasadas decíamos, ¿se necesita orden en la familia o no? Y dábamos algunos argumentos naturales de muchas cosas que vemos y que vivimos a diario que están bajo un orden.
Si no estuvieran bajo ese orden, bueno, sería un caos y un desorden, y aún lo podemos ver claramente cuando, según el hombre, establece un orden y se sale de ese orden, pues sucede un caos inmediatamente. Entonces estamos hablando aquí que la palabra sujeción significa una posición establecida con el propósito de estar en un orden. Nunca habla de hacer menos, de sobajar, de que la mujer es menos, absolutamente nada que ver con ello. Dios le dio una posición al hombre y Dios le dio una posición a la mujer dentro de la familia para que funcione en un orden, en el orden de Dios. Recuerde esto, bajo el gobierno ¿de quién? De Dios. Ahora, eso es lo que debería de ser, ¿no? Lo que acabo de hablar. Pero ¿qué es lo que pasa en muchos hogares, aún de familias que se congregan? ¿Habrá batallas entre esposo y esposa? ¿Qué dice usted? ¿Cuál es el origen de toda esta disputa por la autoridad y la sujeción? Bueno, vámonos al Génesis. Génesis capítulo 3. Entre el verso 8, 11, por ahí vamos a estar. En Génesis 8, Dios había dado una orden a Adán en el huerto del Edén. No comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí recuerda? Orden que, ¿qué pasó con esa orden? Que desobedecieron. Porque fueron engañados por la astucia de la serpiente. ¿Sí recuerda eso? Desobedecieron. Esta desobediencia, bueno, este pecado trajo consecuencias. Veanlo, Génesis 3:11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Sí recuerda esa parte? Ellos estaban felices de la vida antes, comen del árbol, caen en pecado y una de las partes es que se encuentran desnudos y se avergüenzan. Y se van y tratan ahí de cubrirse como pueden, ¿no? Y bueno, ahí dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, y hemos hablado de esto justificándose, ¿no? Dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El hombre, como en muchos casos, queriendo justificar su desobediencia y culpando a otra persona, aún incluso a Dios, ¿no? La que tú me diste. Dice entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, bueno, pues una respuesta muy similar, ¿no? Dice, la serpiente me engañó y comí. Vemos cómo la mujer también trata de evadir su responsabilidad. Dice, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Cuántas mujeres de aquí han sido mamás? Casi todas, ¿no? ¿Es verdad esto que acabamos de leer de los dolores
de embarazo? ¿O es así no es cierto? Es hasta cierto punto es doloroso, ¿no? Y complicado. Digo, el hombre no puede entenderlo plenamente, pero es una verdad que sucede. Y dice, y tu deseo será para tu marido. Aquí hay una palabra importante, deseo, pero aquí no se refiere a deseo sexual. Mire, le voy a leer Génesis 3:16 en una traducción más actual, nueva traducción viviente, Génesis 3:16, y vea lo que dice. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Esta versión da un poco más de luz del problema que se presenta en cualquier tiempo de la historia, ¿no? Dice, y luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Vemos ya aquí la tendencia en el corazón de la mujer a querer controlar o gobernar al hombre. Esto indica que desde entonces habría un conflicto. ¿Por qué? Por el pecado. Esto es consecuencia del pecado de los dos. ¿Estamos claros? Pero los dos tuvieron consecuencias. Este conflicto no existía antes de la desobediencia. Debido al pecado en que cayó el hombre y la mujer, fue distorsionado el diseño de Dios, y entonces, vendrían luchas y conflictos en el matrimonio como hoy ocurren. Ahora, si hay algo que aclarar, cuando dice que Él se enseñoreará de ti, no habla de un dominio dictador, no habla de nada por el estilo. ¿Por qué? Porque sería una contradicción a lo que Dios ha hablado, ¿no? Lo que nos ha hablado anteriormente, ¿no? El hombre debe de tratar a su mujer como vaso más frágil. El hombre en el orden de Dios no es áspero con su mujer. El hombre en el orden de Dios ama a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Sería una contradicción esto, ¿verdad? No estamos hablando de un autoritarismo total del hombre hacia la mujer, pero sí hay un conflicto ahí en conforme Dios creó al hombre y la mujer, el matrimonio, y es prácticamente muy común, o podríamos hablarlo así, no, casi es la regla en cualquier matrimonio que no tenga a Dios, y aún en algunos que tienen a Dios y siguen con esta lucha y esta disputa, ¿no? Por ejemplo, un grave problema que hoy enfrentamos es el feminismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el feminismo es un movimiento que exige y demanda. ¿Qué ha logrado el feminismo en este tiempo? Bueno, ha logrado leyes como el aborto, donde dicen: tú decides libremente sobre tu cuerpo, si deseas abortar es un derecho sexual y reproductivo. Le voy a dar un ejemplo más fuerte de esto. Mire, ahí por el 2006, una editorial alemana publicó una Biblia, tengo el nombre aquí en alemán, pero no lo puedo pronunciar. Pero la traducción es Biblia en lenguaje justo. Biblia, hablando del movimiento feminista, Biblia en lenguaje justo.
¿Sabe cuál es la característica principal? Es una traducción orientada a favor del feminismo. Y fueron las teólogas las que dieron esta idea. Por ejemplo, aquí en esta Biblia se ven textos como que Jesús también hablaba a fariseas y a Dios lo llegan a nombrar como la eterna. La eterna. Entre otras cosas ahí. O sea, así como hay, creo que también había una para homosexuales, ¿no? Por ahí anda. Según yo, nunca he visto una, pero he escuchado que también hay para eso. Bueno, todas estas ideas de parte de la sociedad, de parte del pensamiento humano, bueno, van en contra de la voluntad de Dios. Y si podemos entenderlo, también el hombre ha tenido parte de culpa, ¿no? En el exceso que el hombre ha hecho. Por ejemplo, le decía del pueblo judío, teniendo una oración: gracias Señor porque no me hiciste perro y no me hiciste mujer. Eso es aberrante, ¿no? Pero ello justifica lo otro. Ninguno de los dos extremos se justifican. Llegamos aquí a un punto: el pecado fue quien acabó la armonía que vivía Adán y Eva en el huerto. Y hoy vemos esas consecuencias que ha alcanzado a los matrimonios de todos los tiempos hasta hoy en día. ¿Qué es lo que podemos encontrar principalmente? Mujeres que no se sujetan a su esposo. Hay una situación que se llega a dar aún en matrimonios cristianos, ¿no? Hay algunos matrimonios cristianos donde los dos, el esposo y la esposa, trabajan. Y si llega a suceder que la mujer que trabaja gana más que el hombre, bueno, pues ella dice: como yo aporto más a la casa, pues yo soy la que manda. Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, y habla una parte bien importante que es la referencia. Al igual, recuerda cuando veíamos, decíamos, los hombres, el esposo ame a su esposa así como ¿quién? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuál era el estándar de esto? Como Cristo amó a la iglesia. Aquí es algo parecido. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, dice, ¿como a quién? Como al Señor. Una sujeción voluntaria de la mujer. Y Dios le dice: así como tú te sujetas ¿a quién? A Cristo. Aquí también hay una situación, ¿no? Si una mujer no está sujeta a Cristo, pues bueno, pues ¿cómo será esto posible, no? Pero una mujer que verdaderamente está sujeta al Señor, bueno, ese es el ejemplo que nos da la Escritura, Dios por medio del apóstol Pablo, a las mujeres de cómo debe de ser esa sujeción. Dice: así como tú te sujetas a Cristo. ¿Cómo es esto?
¿Usted escucha al Señor, hermana? ¿Sí o no? Ahora aquí, ¿escucha a su esposo? ¿Responde correctamente a las enseñanzas y ordenanzas de Cristo? Debería de ser, ¿no? ¿Responde, aquí podemos entenderlo, a la dirección de su esposo? Es decir, si el esposo dice que el clásico que encontramos, ¿no?, con los hijos, ¿no? Si el esposo dijo no va a tal reunión, o no puede hacer esto, o está castigado, o está castigada, o cualquier situación, ¿la esposa respeta esa decisión? ¿O le dice al hijo, sí, pero no le digas a tu papá? Porque es algo muy común. Problema, ningún marido, ninguna esposa pueden cumplir lo que a cada quien le manda apoyándose solo en su fuerza de voluntad. No vamos a poder cumplir aquí en este aspecto, la esposa no va a poder cumplir la sujeción que Dios le manda solo apoyándose en su fuerza de voluntad. Es solo a través de estar en comunión con Dios, siendo llenos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para tener fortaleza, para poder cumplir por medio también de la obra del Espíritu Santo en ellas, lo que Dios le ha dispuesto para ella. Porque va a haber una lucha, ya lo vimos anticipadamente desde el Génesis, ¿no? La mujer se va a querer, ¿qué?, enseñorear, va a existir esa lucha. En sus propias fuerzas no lo va a poder y va a empezar a tomar argumentos que no hablan de la sujeción. No, es que la sujeción me hace menos, la sujeción esto, no, todo lo contrario, te pone en el lugar donde Dios te creó, donde Dios te puso en la institución del matrimonio. Entonces es algo completa y totalmente benigno para tu vida, la sujeción que Dios habla y la que tú debes de tener. ¿Cómo debe de ser? Como al Señor. Así como nosotros, o bueno, ustedes mujeres aman y obedecen al Señor, de la misma forma deben de hacerlo con sus esposos. No estamos hablando aquí, algo importante también, ni de capacidades ni de facultades, ya que tanto los hombres como las mujeres las tienen. Estamos hablando de orden, y orden de Dios que Él estableció en su soberanía. Por ejemplo, algunos dicen, es que en algunos casos de matrimonios, es que ella es más capaz que él. Pudiera ser, ¿no? Pero eso invalida el orden, el mandamiento de Dios. No. Por ejemplo, es un argumento que se da en la iglesia, ¿no? Al varón fue al que llamó. A los varones como los responsables. Y de repente se puede presentar que en la iglesia hay tal vez hermanas con más capacidades. ¿Eso invalida el mandamiento? No. Recuerde, el hombre y la mujer de Dios son exactamente iguales ante el Señor. Él pagó el mismo precio por el rescate de ambos.
Estamos hablando de que es para que funcione el matrimonio. Es decir, vamos a entenderlo, la sumisión jamás va a traer desorden, jamás va a traer conflicto, jamás va a traer un desánimo, jamás va a traer mal a la vida del matrimonio, a todo lo contrario. ¿Qué es lo que hoy vemos? Bueno, en la sociedad la usurpación de todo esto, ¿no? Lo que hablábamos anteriormente, el hombre no toma su lugar, la mujer no toma su lugar, la mujer quiere usurpar el lugar del hombre, el hombre a veces algunos entran a decir, bueno, yo no tomo mi lugar, me es más fácil esto, o el hombre a veces entra en la disputa de decir, no, y ahora yo soy el que te va a someter a ti. Lo decíamos, no, por más que el esposo se esfuerce, no va a lograr que la mujer se sujete a él, y al contrario va a salirse del orden de Dios. La mujer no se debe de salir de ese orden, debe de entender lo que es la sujeción. Por eso decía, sujétate a tu marido como al Señor. Eso es lo que debes de tener tú cuando entiendas algo de sujeción. Bueno, Dios me dijo que me tengo que sujetar como a Cristo. Entonces muchos de los argumentos que ahí la mujer puede dar se disipan en este entendimiento, ¿no? Se van disipando por el mismo mandamiento, por la misma palabra de Dios, y se deja de poner tantas excusas, pretextos y situaciones para no hacerlo. Se somete a Dios, cumple la voluntad de Dios, y aún, vamos a entenderlo, aún cuando el esposo no esté haciendo lo correcto, Dios está viendo lo que la mujer está haciendo y Dios se está agradando de ella. Porque es otra parte donde la mujer argumenta, pero es que él no se sujeta ni a Cristo ni a nadie. No, pero recuerda, aquí es personal, aquí es a lo que Dios le llamó a cada uno. No, la mujer no se puede excusar de su falta de sujeción, aún por el pecado y la falta de sujeción a Cristo de su esposo. Podemos entenderlo, esta sujeción es una acción que viene del corazón, pero de un corazón regenerado que ama al Señor. Pero mientras la mujer también siga luchando con esto, pues evidentemente va a traer problemas a su matrimonio, a su familia. Digo, no importa que aún la mujer lo pueda ver, que diga, no, es que yo veo que yo tengo más capacidades que él. Eso no rompe el principio de orden que Dios ha establecido, y seguramente eso la va a llevar a la mujer, porque también tiene ese problema, a la soberbia, a la autosuficiencia, a hacer las cosas en su entendimiento e ir en contra del modelo que Dios estableció. Entonces, hasta este momento vamos a seguir profundizando en ello, pero hasta este momento podemos entender muy claramente cuál es el orden. El esposo, la cabeza, el hogar, tiene la responsabilidad. El hombre es el que gobierna el matrimonio y ha sido llamado a hacerlo
estando él bajo sujeción de Cristo, y a la mujer le pide, le llama a Dios que se sujete a su esposo, voluntariamente, entendiendo que esto no es un agravio a su vida, a su persona, no es que sea menos, es que Dios estableció en su soberanía un orden para la familia. Cualquier argumento que vaya en contra de esto, bueno, es un argumento de hombres y está fuera de la voluntad de Dios, aunque parezca bueno. Y vas a encontrar que el mundo te dice que no lo hagas, que le ocultes cosas a tu esposo, que no se lo, hasta la misma familia, ¿no? Siempre vas a encontrar ese conflicto de estar, que te estén diciendo, tanto tu propio corazón como el mundo, tu propia familia, no te sujetes. Bueno, aquí está el punto de o haces lo que el mundo diga, lo que la carne diga o lo que Dios dice, ¿no? Señor, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que hables a cada uno de nosotros, Señor, a nuestros corazones, a nuestro ser, a nuestro interior, mi Dios. Que tú puedas mostrarnos quiénes somos, Señor, y qué hemos estado haciendo, cómo lo hemos estado haciendo. Para poder hacer tu voluntad, mi Dios, para poder agradarte y aún de ello recibir bendición de parte tuya. Hoy entendemos, lo tenemos más claro. Tú creaste el matrimonio y tú nos diste instrucciones de cómo debe de funcionar para bien nuestro y para gloria tuya, Señor. Pero ha venido el pecado que está en el corazón de todos. Ha venido la sabiduría, los pensamientos de esos hombres pecadores, Señor, y han desvirtuado completa y totalmente lo que tú creaste, como tú trajiste esa bendición a los hombres, a las mujeres. Pero ha venido también tu luz, tu palabra, tu verdad, que hoy nos alumbra y nos muestra nuevamente cuál es el camino que hay que seguir, y que hoy para el cristiano es un camino posible, porque te tenemos a ti, tenemos tu Espíritu Santo, de tu palabra que tú nos has dado un nuevo corazón a hombres y a mujeres, que puedan escuchar, ser sensibles a tu voz, a tus mandamientos, a tu voluntad, Señor, y que podemos hoy vivir en la libertad que tú nos has dado para darte la gloria. Te ruego eso, Señor, que tú hables. Tú le hables a las mujeres, a las esposas que están aquí, y que tú les muestres, Señor, cuál es tu buena voluntad, que esto nada tiene que ver con que ellas sean menos capaces, menos en valor, sino ese lugar perfecto, Señor, y precioso que tú les diste a ellas, y que será de bendición a sus vidas, a su matrimonio. Ellas creen en tu palabra y están dispuestas a obedecerla. Te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.